Hola. Hola. Hasta que me timbre el teléfono nuevamente o hasta que se caiga la conexión a internet. Hola, Cristina. Mónica, hola. ¿Cómo están? Glenn. Hola. Hola, 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 hola. Estos son esos live sorpresas así de pronto para ampliar el tema. Me va mejor diciéndoles que escribiéndoles me demoro mucho. Pero es simplemente una aclaración sobre el artículo que acabó de salir. Buenas tardes, Lorena. En el live que hicimos con Marcela en Reseñas Honestas el sábado, estábamos hablando sobre todo el tema que salió a raíz de lo del benceno. Leímos el informe, revisamos los métodos, encontramos los errores, les aclaramos que hay benceno en el aire y las máquinas no pueden medir, entonces hay que ser muy cuidadosos y esperemos de que cada vez haya mejores maneras de detectar. Algunos entonces plantearon que era mejor dejar de usar protectores y usar aceites. Y algunos de ustedes saben pues que yo tengo mi empresa, se llama Pure Chemistry. Llevo muchos años trabajando como investigadora dermatoquímica, pues investigación seria. Y uno de los productos que tengo patentados es un aceite o una composición, un fotoprotector vegetal. Investigué muchos aceites. Ese producto es pentakernel. Algunos lo conocen, algunos lo usan, otros lo odian porque es aceite. Pero cuando esa patente se presentó en 2016 a la superintendencia, uno cuando hace un invento y ve que es algo raro, es algo diferente en el mundo, uno lo solicita pues que le examinen a ver si es viable de que le den la patente de invención. Y nos tocó adjuntar estudios de soporte de qué era lo que estábamos encontrando. Mucho tiempo probé y miré, pues si a mí no me dieron aceites conocidos, no me dieron nunca algún valor de SPF significativo. ¿Qué hablamos de SPF significativo? De valores que sean considerados protección por lo menos baja. De valores de 6 para abajo no es considerado protección a la piel y por esta razón no hay, pues no se considera que hagan nada. Y los bronceadores por eso tienen usualmente SPFs menores a 6. No hay que demostrar un SPF ni de 2, ni de 4, ni de 6. Pero si yo voy a poner en un producto que un producto tiene un SPF mayor que 6, yo debo hacer unos estudios clínicos. En resumen, yo analicé muchos aceites y perdí mucho dinero porque ninguno me dio. Pero logré construir un perfil de ácidos grasos y con unas células y con unos carotenos y con unas zeaxantinas, bueno, con otros materiales que ayudaban a esta protección. Eso no quiere decir que cada ingrediente por separado dé protección. Como mi razonamiento o mi comunicación sobre este tema, a raíz de que tengo un interés comercial, un interés académico, no es válido. Es decir, si yo vengo y les digo es que los aceites no tienen protección solar, me dicen, claro, como ella tiene una empresa, pues no es creíble. Y siempre les he dicho, busquen la fuente. Pero en enero de este año salió un artículo publicado en el journal, bueno, en una revista científica de ciencias fotoquímicas y fotobiológicas. Yo he analizado mucho ese artículo y me parece muy respetable porque primero lo hacen en, permítanme les digo acá, esto es en Eslovenia y República Checa, son los autores. Y no parece, porque no hay conflicto de intereses, es decir, estos autores no reportan en el artículo que trabajan para alguna empresa o que tienen su propia marca o que han trabajado de asesores para empresas, como sí sucede con muchos productos solares en el mercado. Entonces uno asume que la investigación es muy respetable y el artículo, a diferencia de muchos de los que hay, me parece muy potente en el sentido que comparan la protección solar real del producto solito, aceites solitos,
describen el método, por eso les presté el enlace para que lo miren. Entonces toman un producto, un filtro químico, un producto de acción química, pues un protector solar como tal, y comparan todo contra los aceites puros, orgánicos, de hecho dan hasta las marcas. Estos aceites no solo los probaron in vitro, es decir, en laboratorio, en plaquitas, sino que se probaron in vivo, sobre pieles reales. El resultado de eso es algo como lo de la primera foto. Y este resultado lo que mostró es que el SPF real, calculado como si fuera un protector solar, por el mismo método, los mismos requerimientos, los mismos estudios que lleva un protector de farmacia, de tienda o cualquiera de los que haya en el mundo que sea reconocido como un método válido, encontraron que los aceites como argán, aguacate, esto es zanahoria, y les he dicho, la zanahoria no da aceite, tiene que ser la semilla de la zanahoria, y eso es muy escaso, pero existe, la zanahoria no da aceite. Encontraron que el comino, el coco y el aceite de nuez, todos ellos tienen valores. El de coco tiene 1,2 de SPF, y es ridículo decir que tiene un valor de 1, pues eso no es significativo, es decir, no se debe confiar en estos productos solitos sobre la piel, porque han sido probados como si fueran productos solares como tal. Entonces, el aceite de coco en este estudio, con este método, que es el mismo como si fueran a lanzar un producto, dio 1,2. El aceite de nuez dio un SPF de 2,5 in vivo sobre personas. Aceite de argán, 3,2. Aceite de aguacate, 2,7. Aceite de comino negro, 2,7. Aceite de semillas de zanahoria, 2,5. Y aceite de chaulmo, alguien me instruye, por favor, no lo conozco. La otra lista de aceite relaciona el aceite de cáñamo con un SPF de 2,5, un aceite de moringa con 2,9, un aceite de frambuesa con 2,6, un aceite de, rosa mosqueta, 2,6, mantequilla de karité, 4,5, aceite de tamanú, 4,1 y aceite de germen de trigo, 2,8. La conclusión es que si yo me aplicara aceites, asumiendo que todos en el mundo vienen del mismo cultivo, y los mido como si fuera un protector solar sobre la piel limpia, y hago el estudio clínico como si yo fuera a vender el SPF del aceite, la conclusión de este estudio, que es muy respetable, es que ninguno de ellos tiene protección siquiera 6, que es el mínimo de valor de lo que se considera, por lo menos en la categoría de etiquetado en la Comisión Europea o por Colipa. Bueno, Colipa ya no se usa la de la Comisión Europea, donde ustedes ven que la categoría dice protección baja, y protección baja es cuando un producto les da resultados entre 6 y 10. Protección media es cuando un producto da entre 15 y 25. A mí me dio 1,14 y ese no corresponde ni a baja ni a media, entonces se clasifica como baja. Los productos de alta protección son SPF 30 y 50, y los que se pasan de eso ya son 50 más. ¿Qué quiere decir esto? Compartamos lo que nos dice aquí Mónica, que ojalá que la gente entienda que los aceites no son protectores solares. Eso es muy importante. Créanme que si sirviera, yo no soy, le digo, el estándar para el mundo, pero si yo supiera de que funciona el aceite de zanahoria o el de cáñamo o el de tamanú, alguno de estos, ¿por qué me voy a matar haciendo un producto complicado, estabilizándolo, revisándolo, si sabemos que un ingrediente funciona? La invitación con esto es a mirar de que si bien hay niveles de protección solar, o sea, no se coman el cuento de que solo el SPF 50 me sirve, porque el SPF es un valor que resulta de promediar un montón de cosas, y eso solamente me habla de las quemaduras, alguito de UVA, pero se relaciona más con las quemaduras, con el UVB.
Pero el SPF de 20 a 50 o de 20 a 40 no es el doble de protección. La FDA, que es la autoridad sanitaria en Estados Unidos, es la que regula los protectores solares en Estados Unidos porque son medicamentos en Estados Unidos, recomienda usar para uso diario SPF de 15 en adelante. Pero yo les digo, si ustedes se van a ir a piscina, a hacer ejercicio, se van a ir a mercar, van a ir a caminar, a pasear el perrito, pónganse uno que tenga que tenga resistencia al agua, que les dure a pesar del sudor y no se les caiga. Y ahí sí, escojan 35, 40 para arriba porque saben que van a estar expuestos a radiaciones muy directas en la casa o en oficinas, o si yo no tengo que estar de pronto en eso, un nivel bajo. Cuando hablamos de nivel bajo con respecto a 50 me sirve. Entonces, de 15 hasta 50 son válidos para usar diariamente, pero para ir a la playa, pónganse los más alticos que encuentren y reaplicarlos cada 2 veces. Pero los niveles de protección alta, que es 50, de 30 a 50, eso es nivel de protección alta y ustedes lo ven en los protectores que venden en Europa. Mírenlos en la carita frontal y dicen protección alta, media o baja. Alta es de 30 a 50, media es de 15 a 25 y baja es de 6 a 10. Así que todos los niveles de protección sirven. Es como si ustedes se pusieran una sombrillita bien tupidita y otra no tan tupidita. Sería algo así. Pero los aceites como tal, dentro de estos aceites que están listados de que tienen la peor protección solar, como el aceite de coco, y se los digo, yo vendo aceite de coco en Pure Chemistry. Si sirviera para eso, ya se los hubiera vendido para eso hace años, porque hace muchos años lo estoy vendiendo desde 2012 o 11, no me acuerdo desde cuándo se vende ese producto en Pure Chemistry para capilar. ¿Por qué el aceite de coco es el más malo en protección solar? Porque no se deposita sobre la piel. Tiene tamaños de moléculas muy corticas. La mayoría del aceite de coco tiene ácido láurico. Eso hace parte de su composición, los ácidos grasos. El ácido láurico es muy pequeñito y es capaz de entrar a la fibra capilar, es capaz de entrar a la piel. Ustedes se lo ponen y él entra, pues cuando digo entra me refiero a la capita más externa, entra. No se queda en la superficie formando una capa. Entonces, ¿cómo entra? Cuando llegue la radiación, no encuentra nada haciéndole barrera, porque todos los protectores solares son cosméticos de barrera, al igual que el maquillaje, es un producto superficial. Yo quiero que se me quede en la superficie. Yo no quiero que un maquillaje me entre en la piel, como si quiero que me entre un hidratante. Y entonces, los protectores solares deben ser cosméticos de superficie. Por eso las fórmulas que tienen cera de abejas son un pegote, pero les forman esa capita aquí en la superficie. Les dan sudor en el bigote. Sí, eso se llama sudoración por compensación y es porque están tapando. Pero si el producto forma una capa, va a tener más probabilidad de actuar con los rayos que si me entra a la piel. Entonces, por eso el aceite de coco, por su estructura de ácidos grasos como tal, no forma una capa, entra más a la parte externa de la piel y entonces todos los rayos llegan y se queman, se tuestan y son felices con el tono canelita. Cada quien verá qué hace con su vida, pero al final las consecuencias pueden ser mayores que utilizar pues un bronceado artificial en cuanto a producto. Nunca las cámaras UV, así se los diga Miss Universo, nunca una cámara UV. Y para que las personas puedan tener una tranquilidad de que, por ejemplo, si yo decido ponerme aceite de coco sabiendo que tiene un SPF de 1,2, es porque yo sé que siempre voy a usar el mismo aceite de coco, del mismo lote, del mismo cultivo, de las mismas cosas, siempre. Recuerden, si esto fuera así tan fácil de que el aceite de moringa tiene un SPF de 2,9, nadie se pondría a hacer productos complicados con filtros químicos que se me pudre la fórmula porque el conservante es complicado, o que queda grasoso, o que queda rastro blanco,
o cualquier otra cosa si esto fuera tan fácil. O sea, nosotros no estamos descubriendo aquí el agua tibia. Créame que también L'Oreal, Nivea. ¿Por qué hablo de esas empresas? No porque me paguen, no las conozco, no uso productos de ellos. Simplemente vivo, ya saben, frente al Éxito. El laboratorio queda allá, oficina, laboratorio, y yo estoy aquí en mi casa. El Éxito es un almacén de cadena en Medellín, es muy famoso pues en Medellín. Y en el Éxito llegan productos de Brasil, Nivea perdón, Nivea llega como de México, L'Oreal llega de Brasil, y las marcas que les voy comentando es porque son marcas que muchos pueden encontrar en distintos países, en Latinoamérica, en Europa pues más todavía, pero siempre les hablo de esas porque las encuentro, no me parecen costosos para el efecto que es en cuanto a protección. No respondo si les parece grasoso, si les huele feo, si no me gusta, ya eso es de cada uno. Pero pregúntense, Nivea lleva 100 años en el mercado. ¿Por qué va a utilizar el ingrediente más cuestionado del mundo, que son los filtros de acción química, si puede utilizar aceite de frambuesa, si según malas traducciones de internet daba un SPF de 50? En internet se regó, la gente a veces coge los artículos científicos. Bueno, sorry que eso es una hoja reciclada, ya saben. La gente toma los artículos científicos y a veces solamente lee el resumencito, la introducción aquí y la conclusión, pero casi nunca llegan acá. O sea, llegan, miran las tablas, analizan el método, revisan cuáles son los errores, cuáles son los posibles conflictos, quién publica, porque si yo, Alina, publico esto, mis resultados, los que yo tenía para los pentakernel y para otros productos, si yo los publicara en una revista científica, lo primero es que aunque me lo publicaran, que sería un milagro, porque nadie publicaría eso, dirían, ella tiene un conflicto de interés porque ella trabaja en una empresa y tiene una empresa, no importa que sea científico reconocido, no importa pues reconocido por el sistema del Ministerio de Ciencias aquí, no importa que sea eso, no importa que tenga formación, no importa que tenga experiencia, no importa que estudie dermatoquímica en ese cuento, como ella tiene empresa, ya la información que ella ponga tiene cierto conflicto. Entonces, en muchas publicaciones, primero, deben leer no solo este abstract, sino toda la publicación. Cuando no tengan acceso a ella, pues uno pregunta, uno busca al autor, le escribe, le puede mandar el artículo, pero váyanse a la última parte donde dice conflicto de intereses. Y ahí dice, el doctor tal trabaja para SkinCeuticals. O sea que todo esto que está aquí, no sabemos si está beneficiando a una empresa. O pueda de que la persona sea muy, como diríamos, muy neutra, pero de todos modos está aclarando. Entonces, cuando hay conflicto de intereses, a veces a los artículos no se les cree. Yo por eso nunca publico artículos, porque pues mi artículo o mi publicación es el producto al mercado. Y por eso la credibilidad de una persona en ciencias tiene que ver en algunos con las publicaciones. Mis publicaciones son productos, pero cuando sale un artículo de estos que muestra de que no he hablado con ellos, ni me interesa, pues como venir a hacerle guerra a los aceites, porque yo vendo frambuesa, yo vendo esto como ingrediente cosmético. Entonces, resumiendo, los aceites solitos como tal tienen unos valores de SPF porque se detectan, pero son la mayoría 2 con algo. Y un SPF de 2 no es significativo, es decir, no me ofrece protección alguna a la piel en cuanto a rayos UV que pueda ayudar a filtrar. Los valores, según la Comisión Europea, según el nivel de protección, están en más de 6. Por eso ven que muchos productos bronceadores dicen SPF 6, porque si llegaran a decir 7, toca hacer el estudio. La mayoría no tiene el estudio debajo de 6, porque no hay que demostrarlo. En Colombia no hay que demostrarlo. Yo saco un aceite,
no sé, el de cocina y digo SPF 6, a mí no me toca demostrar eso. Pero si yo digo 7, sí tengo que presentar el estudio. Y les digo, a mí me dan valores atípicos. Me han dado 14, con 25% de zinc y me dio 14. Yo, bueno, pero era un aclarante, no pasó nada. Y tengo SPF 20 y tengo SPF 40, pero hay un público que solamente come SPF. La intención de esto es decirles que no solamente el SPF es un valor significativo, porque entre 20 y 40 se ve el doble, pero no necesariamente quiera decir de que eso sea mayor o menor protección. En resumen, los aceites que se demostró aquí confirman lo que ya sabemos muchos en la industria. El aceite solito, pelado, no va a ser suficiente nunca para garantizarme que yo deje de usar un protector bien formulado, y cuando hablo bien formulado es pues que esté bien hecho y que tenga sus mediciones, que no se me cuaje, o sea, no se me separe, no se me avinagre, cualquier cosa, o no se me separen los minerales, si es mineral, o que no se pudra, bueno, cualquier cosa. Cuando un protector está bien formulado, está garantizando la protección, bien sea en nivel bajo, medio, alto o muy alto. Pero cuando un protector yo me pongo a hacerlo en mi casa y a decir, es que el SPF de quién aquí, de la rosa mosqueta, que es 2,6, y el aceite de coco, que es 1,2, entonces eso es 3,8 si yo los revuelvo. No sería correcto y estaríamos exponiendo el único órgano que tenemos, porque al final nosotros nos hacen un trasplante de hígado, si algún día, un trasplante de hígado, de riñón, tenemos 2, nos pueden hacer algún trasplante, pero la piel es un órgano que está conectado a los otros órganos. Hay cuestionamientos sobre absolutamente todo, lo que respiramos, lo que comemos, lo que tomamos. Las máquinas hoy día no pueden leer el número 0, o sea, no hay cómo saber de que esto es libre de calcio, por ejemplo, porque ninguna máquina da el 0. Ellas siempre tienen un error o un límite de detección. Me quise entonces conectar para aclararles lo que decía este artículo y se los puse en un reel, estoy ensayando funciones, para justificar por qué les puse también la primera foto. No es que le estoy tirando a los aceites, no estoy tratando mal los aceites. Yo tengo una empresa de cosmética certificada por Cosmos, por Ecocer, Cosmebio, todo lo que quieran. Hago ciencia aplicada como tal, estudio el tema, pero yo no soy la única en el mundo que hago estas cosas. Siguen artículos saliendo, siguen estudios como tal, y aquí estudiaron los aceites solos. Ahora, hay estudios también que dicen el potencial de este aceite para protección solar. Vayan y lean entonces los artículos y resulta que ese lo revuelven con este o esto, y eso es potencial, no quiere decir que ese es. Yo he visto fórmulas en artículos científicos que dicen que obtuvieron un SPF de 78 haciendo una mezcla, y resulta que yo me voy a mirar y dicen, es que esto es un extracto de café y da SPF 78. Me puse a mirar y resulta que lo revuelven con 50% de dióxido de titanio. Y ustedes y yo sabemos que el dióxido de titanio de por sí da protección solar a valores bajos. Entonces, no siempre lo que está publicado corresponde a algo que se pueda llevar al laboratorio, que se pueda hacer. Y a veces hay temas que son netamente de conocimiento, de academia, y hay otros temas como este que me gusta compartirles porque son relacionados con la vida diaria y con la seguridad. La mayoría de nosotros tenemos mucha probabilidad de resultar diagnosticados en un futuro con algún cáncer de piel, porque todos tenemos la probabilidad de que eso salga a raíz de que cuando niños recibimos el mayor daño solar en la piel, y el mundo no estaba tan gastadito como estaba ahora. Antes teníamos más arbolitos, la radiación se ha ido incrementando, y la verdad les quise compartir en detalle porque veo que están como asustados
cuando les puse la primera foto y cuando les puse las explicaciones de las tablas, y hasta les hice un reel. Entonces, si tienen preguntas, por favor me las ponen aquí en la cajita, y si no, pues me dicen para yo ya cerrar esto. No voy a dejar guardado el reel porque de verdad se vuelve incómodo estar el live, se vuelve incómodo estarlos guardando, no me guardan, se me quedan acá. Cielo, muy querida, Cielo Skin, está en Australia, ella me ayudó a subir unos a YouTube, vayan en mi canal de YouTube, tengo algunos, pues ella me les puso cositas, pero es incómodo guardarlos, a veces no quedan guardados, y la otra es que si los dejo en la parrilla de Instagram, es incómodo de verdad estar respondiendo preguntas que ya se responden en el mismo video. Y bueno, les dije que iba a estar aquí hasta que me llamaran. Si quieren, en un momentico volvemos a hablar porque no puedo seguir atendiendo. Cuídense mucho. Chao.